Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Es para mí realmente un placer y también con mucha reverencia y temor a Dios estar aquí frente a ustedes para exponer un mensaje muy importante en esta noche acerca de los roles de los hombres en la familia y en la sociedad. Vamos a empezar y antes vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración para que el Señor nos pueda guiar y nos pueda conducir por un sendero seguro. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Agradecidos estamos, Señor, porque nos has traído a este lugar, Señor, por algún propósito, Señor. Tú tienes una razón, Señor, mucho más poderosa y queremos que tú nos ayudes a entender, a discernir, Señor, el mensaje. Ayúdame a ser instrumento tuyo, Señor. Que no sea yo, Señor, transmitiendo palabras mías, sino tú, Señor, para que podamos ser de bendición, Señor, para nuestras familias. Gracias, Señor, te damos nuevamente. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Entonces, les decía que el tema de hoy que me dieron a preparar se llama el rol del hombre en la familia y la sociedad. Es que es un tema muy álgido, es un tema que hoy en día la familia se está confundiendo por todas las ideologías y tendencias de este mundo. Así es que yo he preparado este mensaje y esperamos en nuestro Dios nos pueda ayudar un poco a discernir de los verdaderos propósitos que nos dice las Santas Escrituras acerca del rol del hombre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 16, y vamos a leerlo del 13 al 14. Y dice, es Segunda de Corintios, capítulo 16, versículos del 13 al 14. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 al 14. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿A qué se refiere el autor aquí cuando habla de portaos varonilmente? ¿Es que acaso no somos consecuentes o no diferenciamos entre lo que es un hombre y una mujer? Nosotros podemos discernir claramente, nosotros los cristianos, entre lo que es un hombre y una mujer, ¿cierto? Pero aquí el autor está hablando en otros términos, mucho más profundos, más bíblicos. Así es como lo decía, hoy me ha correspondido hablar acerca del rol del hombre en la familia según las Escrituras. Algo que debería de caracterizar al pueblo de Dios es que nosotros podamos volver a las Escrituras, podamos nuevamente repasar, nuevamente buscar a Dios en la sabiduría de Dios para saber cuál es el verdadero rol del hombre como líder, como proveedor y protector en la familia. Y para eso es necesario tocar un punto muy importante, hablar de la masculinidad. Ya lo hemos tocado anteriormente, pero suele pasar de que este es un punto muy importante, porque la masculinidad como tal en este mundo se está perdiendo. Hoy en día la masculinidad está bajo ataque. Y creo que todos somos conocedores de todas las tendencias e ideologías que están llegando del mundo y que la iglesia no es ajena. Pero la masculinidad siempre ha estado bajo ataque desde la creación. Pero es en nuestra generación donde ha recibido ataques intensos, algo sin precedentes, hermanos.
y el avance de ese feminismo radical, por un lado, la ideología de género por el otro, están causando mucha confusión en nuestros jóvenes. Y como les decía, es algo sin precedentes en toda la historia de la raza humana. Muchos asumen, y eso lo vemos en las noticias, que la mujer está tratando de igualar, ¿no?, en sus condiciones y ponerse a la par del hombre. Así es que los roles y las funciones escritas y dadas en las Escrituras no las quieren reconocer. El hombre, apartado de Dios, en su propia sabiduría, quiere que la mujer y el hombre tengan las mismas o iguales oportunidades. Pero esto era un tema que se veía venir. Pero hay mucho más todavía. Se habla ahora que hay varios tipos de género. Se habla de un género fluido. Un género que te dice que por la mañana puedes ser hombre, por la tarde puedes ser mujer y por la noche puedes ser neutro. Se habla del transespecies, de animales que están atrapados en los cuerpos del hombre o en el cuerpo de la mujer. Y eso lo podemos y lo conocemos todos, ¿no? Aparecen en las redes sociales, que hay hombres que se creen perros, un caballo en el cuerpo de una mujer, y la sociedad los reconoce como tal. Hermanos, realmente vivimos épocas de mucha confusión, de mucha inmundicia, porque el hombre se ha apartado de Dios. Así es que a esto se tiene que sumar el relativismo moral en que vivimos y que carcome los fundamentos de la familia. Este relativismo moral está basado solamente en opiniones de muchas personas que creen tener la razón, psicólogos, biólogos, médicos, que lanzan algún tipo de teoría sin fundamento y dejan de lado las Escrituras, donde Dios nos muestra todo lo contrario. Así es que nosotros no podemos formar hombres basados en opiniones, porque hemos perdido la formación de convicciones para lograr entender qué es ser un verdadero hombre. Hermanos, cuando sumamos todo ello, cuando vemos que nuestros jóvenes se acomodan a la vida placentera de este mundo, porque sí, el entretenimiento y la vida que nos ofrece el mundo es muy placentera. Y nos hace pensar esto de que ya el varón, porque hablamos del varón, no quiere asumir un compromiso, una responsabilidad. Y muchos hablan de los progres, de estos chicos que quieren vivir una vida light, que más están pensando en obtener cosas materiales, pero dejan de lado formar una familia o tener hijos. Si yo les preguntara hoy en día, ¿cómo describirías a un ser, a un hombre? ¿Cómo lo definiríamos? De seguro que, si le preguntamos a alguien que no conoce de Dios, definitivamente pondría algunas características, no tantas bíblicas. Allá por los años 50 o 60, cuando nosotros queríamos dar las características de un verdadero hombre,
siempre dábamos esas características de valentía, de fuerza, de poder, ¿no? Y recuerdo mucho que cuando era niño y nos reuníamos los fines de semana en la casa de la abuela, y venía mi abuelo, todos, absolutamente todos, se acercaban a saludar. Y reconocíamos que había llegado el líder de la familia. Nuestra abuela se esforzaba por atenderlo, porque había llegado de repente extenuado de trabajar, de hacer una labor importante, de mucho esfuerzo. Y todos nos sentíamos que estábamos protegidos y teníamos gran respeto por el hombre de la casa. Hoy en día, el nuevo concepto de masculinidad tiene que ver con el deseo del hombre, del varón, de crear y vivir en una sociedad igualitaria. Se quiere deslindar de ese compromiso, de esa responsabilidad de liderar la familia. Y esta es una palabra muy importante, la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros tomamos en cuenta qué responsables somos como padres de familia, como esposos, como líderes de nuestra familia, de poder llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos, en parámetros y caminos del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo conforme a la palabra y enseñando a nuestros hijos, amando a nuestras esposas, acerca de las promesas que Dios nos enseña? En esta noche vamos a ver que la masculinidad no es solamente un asunto biológico, no es algo que yo pretendo ser, no es algo que yo pueda escoger, porque Dios creó sexo, hombre y mujer los creó, no creó géneros. Y aunque Dios nos creó iguales en valor y en dignidad, definitivamente Dios creó una mujer y un hombre con roles y funciones diferentes. ¿Sí? Así es que Dios es quien ha definido qué es ser un hombre, qué es lo que debe de hacer, cómo debe de comportarse. No es un asunto que debemos de descubrir, no es un asunto de preferencias, no se trata de cómo nos sintamos, se trata de obedecer el diseño estructurado por Dios desde el principio. Así es que necesitamos como hombres tener un llamado de atención, de cómo el que hizo David a su hijo Salomón antes de morir. Busquemos en Primero de Reyes, capítulo 2, y leamos el versículo 1 y 2. Amén. Y llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Cuando David le dice a Salomón, sé hombre, no es que estaba dudando de su hijo que fuera hombre. Le decía, sé hombre, para que cumpliese con el propósito que Dios le encomendó, de ser líder de su familia, de ser el proveedor, de ser el protector. John Piper, en uno de sus libros, donde habla acerca de los roles del hombre y la mujer, define a la masculinidad bíblica de la siguiente manera. Dice que en el corazón de la masculinidad
madura, hay un sentido de la benevolente responsabilidad de liderar, de proveer y de proteger a nuestra familia. Un sentido de benevolente responsabilidad. Y es que es esta responsabilidad del cual hablan los autores y del cual habla la Biblia, es que hoy en día los jóvenes lo quieren obviar. Definitivamente estamos viviendo tiempos de confusión y hay jóvenes también dentro de nuestras iglesias que se están acomodando a esas tendencias y familias que inclusive de un modo tan sutil están tomando como referencia algunos de estos conceptos del mundo. Y le doy solamente un pequeño dato nada más para que puedan ver. ¿Cuándo de nosotros, bueno, yo iba con casi mis 50 años, y recuerdo que cuando estaba en la primaria mi profesora nos corregía cuando actuábamos mal o hacíamos una travesura, porque tenían la autoridad del padre o de la madre. Y por lo menos a mí me tocó una profesora que le gustaba tener una palmeta con huecos. Imagínense, ¿no? Felizmente yo era uno de los más tranquilos. Por ahí me tocó 1 o 2 veces. Pero ¿saben? Cada vez que nos corregía, lo hacía con un argumento sólido. Hoy en día a los niños en las escuelas, inclusive dentro de la familia, ya no se les puede corregir. Y cuando uno va al colegio a hablar con los psicólogos, les dicen, no, eso los va a dañar emocionalmente. Una gran mentira, hermanos, que está trastocando el comportamiento de los jóvenes hoy en día. ¿Y por qué les digo esto? Porque mi suegra tiene una librería frente a un colegio, ¿no? Vivimos frente a un colegio y tuve la oportunidad de presenciar una escena que no me agradó mucho. Un muchacho de alrededor de 15 años estaba con su madre muy ofuscada, porque al parecer no había hecho algún proyecto que le habían dado en el colegio. Salió muy airada del colegio y fue con su hijo frente a la librería a comprar. Y mientras que compraba, le recriminaba a su hijo. Pero en una reacción el hijo le decía a la madre, madre, por favor, contrólate y me bajas la voz. La verdad que yo me sentí indignado. La madre, sonrojada, no sabía qué decirle más al hijo. Le dijo, sí, madre, contrólate y me bajas la voz. Realmente me quedé pasmado. Tenía el deseo en ese momento de poderle en su lugar al muchacho, pero me controlé y dije, ¿qué tanto hemos perdido nosotros autoridad de padres? Los muchachos han perdido el respeto, esos valores y principios que quizás algunos de nosotros nos inculcaron desde niños, porque teníamos padres temerosos de Dios. Y esto va avanzando, hermanos. Y estamos construyendo sociedades sin principios. Y es por eso que vemos mucha inmundicia, mucha delincuencia, drogadicción y perdición en todos los ámbitos de esta sociedad. Acá no se salva ni una clase social. Todos viven en pecado.
Así es que no todo varón, hermanos, es un hombre. Me refiero a un verdadero hombre, un hombre piadoso, un hombre amoroso, un hombre masculino. Si hay algo de lo que nosotros actualmente escaseamos, son de verdaderos hombres. Hombres como Josué, que diga, por mi parte, mi casa y yo serviremos a Jehová. Se puede haber nacido varón, pero se requiere la madurez espiritual para ser un hombre. Se es joven solamente una vez, pero se puede ser inmaduro toda una vida. Y lo digo porque hay jóvenes y jóvenes profesionales que aún estando bajo la tutela de los padres, ya con 30, 35 años, siguen dependiendo de ellos. No quieren tener la responsabilidad de formar un hogar. Y ya tienen un trabajo. Y no digo que esté mal lo que vean con los padres. El problema está en que no se hacen responsables de nada. Es el padre y la madre que sigue alimentándolo, que sigue proveyendo de todas las cosas, que no ayuda en el hogar y exige todavía. Porque no hemos aprendido a enseñar lo que un verdadero hombre es. Y esto lo veo también en otros ámbitos, como la laboral, por ejemplo, ¿no? Hay chicos jóvenes, y hablo por los hombres, que a veces se acomodan a su ritmo de vida. Cuando se presentan a un trabajo, ellos quieren controlar los tiempos. Y esto del trabajo remoto, para algunos que han podido llevar trabajo remoto, me parece que ha sido algo que ha quebrado las relaciones personales o interpersonales. Porque ahora los chicos buscan quedarse en casa, trabajar desde casa y disponer de su tiempo como ellos quieren. Y hay empresas que han aceptado eso. Una vez, cuando teníamos una reunión virtual, porque trabajábamos en remoto, pude ver a un muchacho, un profesional, él de marketing, que por casualidad prendió la cámara 10 de la mañana y él seguía en pijamas en la cama, trabajando desde la cama. Todo desgreñado, con un cuarto desordenado. Nunca pensé de que este muchacho brillante podía ser o podía de alguna manera tener un desorden en el cuarto, ¿no? Fue una vergüenza para él, pero finalmente él se disculpó, pero me di cuenta de que los jóvenes hoy en día tratan de amoldarse, digamos, a los tiempos en que estamos viviendo. No digo que sea malo el trabajo remoto, pero se está acomodando a una vida muy light, una vida sin esfuerzo. Yo he trabajado desde muy pequeño y trabajé, sí, más o menos de los 17 años en una imprenta, en una gráfica de mi tío. Gracias a Dios me dio trabajo después de que salí del colegio. Pero él sí no hacía diferencias con ninguno de los trabajadores, ¿eh? El horario era 8 de la mañana el ingreso, y si yo no estaba a las 8, de seguro que me regresaba, así fuera su sobrino directo. O si faltaba, me descontaba. Y tenía que cargar a veces resmas de papel de 20, 25 kilos, como lo demás. Y yo le agradecí mucho por haberme formado de esa manera, sin privilegios. Porque me enseñó a de que la vida, a de que el trabajo es esfuerzo y dedicación.
Pero ahora parece que los jóvenes creen que todos se lo merecen. Y cuidado, hermanos, tenemos que estar muy, pero muy atentos a que nuestros hijos no caigan en estas tendencias del mundo. Enseñémosles cómo debe ser un verdadero hombre, un hombre bajo los principios y los valores bíblicos de cómo el Señor nos ha enseñado. Y esto es muy fácil. Así como cuando nosotros compramos algún electrodoméstico, compramos un televisor o compramos por ahí una refrigeradora y viene un manual donde te dice qué es lo que debemos hacer y cuáles son los beneficios a los cuales nosotros vamos a poder obtener al usar estos electrodomésticos. De la misma manera, hermanos, tenemos un manual de inmensa sabiduría de Dios para saber de la manera cómo conducir a nuestros hijos, de saber cuáles son nuestros roles como esposos. De seguro que fallamos y tenemos errores, porque yo los tengo. Yo he fallado, he tenido muchos errores, tanto como padre, como esposo, pero la gracia de Dios es inmensa y nos puede restaurar. Pero tenemos que venir arrepentidos, tenemos que buscarlo a Él y andar en sus caminos. No hay otra manera, hermanos, de poder tener la seguridad de que estoy haciendo lo mejor para mi familia. Así es que el modelo de la masculinidad a través de los años, eso de ser hombre, no es lo mismo que en el pasado. Hoy la generación en que vivimos, nuestra generación actual, es aquel que quiere tener muchas cosas, cosas materiales, quiere tener casa, quiere tener autos, quiere viajar, disfrutar, pero ya no quiere tener una familia, no quiere tener hijos y no quiere casarse. En definitiva, es un hombre, una mujer egoísta. Pero eso es lo que nos enseña el mundo. Pero Dios recompensa, hermanos, a aquel hombre trabajador y los bendice. A aquel hombre que anda bajo los principios del Señor. Busquemos en Salmo 128, Salmo 128, versículo 1 al 6. Y dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Es una gran promesa, hermano. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a los hijos de nuestros hijos venir a la iglesia a alabar al Señor, a honrarlo, a glorificar su nombre, a entender de que en la vida cristiana, piadosa, encontramos la vida perfecta? Entendemos que hay problemas, dificultades, como en toda familia. Pero Dios, en su infinita gracia, aquel hombre que teme a Jehová, los bendice. Así es que el verdadero hombre es distinto a cómo lo ve la sociedad, a cómo lo ve el mundo de hoy en día. Es que desde un principio Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios
hombre y mujer los creó. Eso es lo que dice Génesis 1:27. Así es que, por más que el hombre, en su sabiduría, por más que el hombre quiera ignorar a Dios, no podrá quitar que el hombre y la mujer que tienen igualdad, tanto en dignidad como en valor, tengan diferencias en roles y funciones. Por más que el mundo quiera tener una concepción de que la mujer puede hacer roles y funciones de hombre, definitivamente va a estar equivocado. Nada ni nadie, hermanos, va a poder hacer que los hombres y las mujeres sean lo mismo. Una cosa es ser igual en valor y dignidad y otra cosa es ser diferentes en roles y funciones. Y ustedes saben, creo que muchas veces en los mensajes que hemos transmitido en los cultos de familia, sabemos de cuál es la posición, ¿no?, del empoderamiento de la mujer. Y no es que la mujer no sea capaz intelectualmente, hay mujeres brillantes, inclusive con mejor disposición y mejores perspectivas de trabajo. Son estratégicamente mejores a veces que los varones. Pero esa no es la función que Dios les ha encomendado. Y muchas veces por estos temas de empoderamiento de las mujeres que vienen los divorcios, los problemas de familia. Definitivamente hay situaciones que son distintas o excepciones, ¿no? Porque sí, hay oportunidades donde la mujer puede trabajar porque el hombre quedó sin empleo, ¿no? Pero eso no puede ser el común denominador, porque el hombre tiene que estar preparado para proveer y proteger a su familia. Así que estos tiempos difíciles para los hombres, la gente piensa que la masculinidad es un problema serio y lo asocia con el machismo. Pero la masculinidad y el machismo son cosas diferentes. No es lo mismo. Porque la masculinidad bíblica es un diseño de Dios al cual nosotros debemos de respetar. Y cuando hablamos de estas diferencias en funciones y roles, tenemos que abordar cuáles son las responsabilidades. Por eso que le dije que las responsabilidades es algo crucial cuando hablamos de funciones acerca del varón, porque es el varón el responsable de su familia. Y aunque muchas veces nos gusta de repente tener el control, a los varones se le ha otorgado esa autoridad, quiere que sea respetado. A veces esa autoridad nos demanda mucho más compromisos, nos demanda un liderazgo conforme a lo que Dios nos enseña. Así es que muchas veces también, de forma equivocada, el hombre emplea o tiene de repente concepciones de liderazgo que van en contra de la palabra de Dios. Es que cuando el hombre asume un compromiso, un liderazgo dentro de la familia, para que sea bendecido por Dios, lo tiene que hacer bajo los preceptos y principios de Dios.
Y definitivamente, pues, la mujer es la ayuda idónea, como lo dicen las Santas Escrituras. ¿Y por qué a veces el hombre quiere o no quiere reconocer de que el hombre sea la autoridad del hogar? Porque ya desde el principio el corazón rebelde de la mujer se ha manifestado. Eso lo podemos ver en Génesis. Pero acá hay algo mucho más profundo aún. Por más que la mujer quiera hacer cosas que el hombre hace, hay diferencias muy marcadas. Es por eso que que Dios ha hecho al hombre de una constitución física robusta, porque está diseñado para hacer cosas con mucho esfuerzo. Y definitivamente sí, de repente mujeres lo puedan hacer, pero no son de largo alcance esa fortaleza de una mujer. Porque tiene, por ejemplo, en su sangre un 20% menos de glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo el cuerpo, y la mujer lo tiene en menor proporción, lo tiene en menor porcentaje. Entonces, esto hace que la mujer a veces se canse mucho más rápido. Entonces, no podemos comparar físicamente a un hombre con una mujer. Y así, hay algunas diferencias marcadas. ¿Por qué Dios diseñó al hombre de una manera y a la mujer de otra? Porque cada uno tiene un rol diferente. Y aunque hay médicos y hay científicos que opinan lo contrario y que solamente quieren minimizar la diferencia en los órganos reproductivos del hombre y la mujer, las diferencias son muchas más y son marcadas. Y toda esta confusión a lo cual nos ha llevado, digamos, estas tendencias, estas ideologías, me hace recordar mucho al capítulo de Romanos 1. Romanos 1, versículo 16, ¿no? Donde habla acerca de cuál es el comportamiento del mundo actual. Mire, Pablo había ya escrito con muchos años de anticipación a cómo el hombre se iba a comportar, a cómo el hombre iba a dejar del lado de Dios y que no iba a respetar y honrar. Busquemos ese capítulo de Romanos. Es Romanos 1, si no me equivoco está en el versículo 18. Y es exactamente lo que actualmente vivimos. Romanos 1, 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Miren, hermanos, y esto es una verdad que actualmente la estamos viviendo. Y de seguro de que nos aterra saber qué les deparará a nuestros hijos más adelante. O sea, hoy estamos viviendo cosas terribles, cosas que van en contra de Dios. Estos hombres que se han pervertido, que tienen mente reprobada. Lo único más que seguro es que ya Cristo viene pronto, hermanos. Y aunque lo escuché a mis 5 o 6 años de edad, porque cuando asistí por primera vez a una iglesia cristiana, tenía esa edad, había un lema muy en particular en la casa de mi abuela, ¿no? Decía, Cristo viene pronto. Y siempre pensé, ¿cuándo sería ese retorno de Jesús? Y yo creo que cada vez más cerca está el regreso de Jesús. No sabemos si lo veremos, no sabemos si nuestra generación, nuestros hijos lo verán. Lo que sí es algo cierto es que con todas las cosas que está sucediendo, Dios está pronto a venir. Así es que es necesario, hermanos, tener un carácter de un verdadero hombre. ¿Y cómo identificamos el carácter de un verdadero hombre? Una de esas características es que un hombre verdadero tiene que andar en la fidelidad. Vamos a buscar en Salmos 128:1, creo que ya lo hemos leído. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Lo que dice este versículo y de lo que habla el salmista es cuáles son las normas de comportamiento del hombre que debe tener frente a su familia. Este hombre debe ser un hombre adorador de Dios. Él debe ser un esposo amoroso y piadoso. Debe ser un hombre que camine con Dios permanentemente. Y es necesario, hermanos, que nuestros hijos y nuestra esposa nos vea caminando con Dios. Porque no somos nosotros los líderes, las cabezas en la familia que debemos de dar el ejemplo.
En Efesios 5:22, es un texto muy conocido, que a muchas de nuestras esposas les agrada. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pero esto es una sujeción, ¿no?, de honra, de aceptación, de liderazgo en el hogar, porque así lo ha demandado Dios. Ahora, así como Cristo amó a la iglesia, nosotros los varones, los esposos, tenemos que amar a nuestras esposas, dice las Escrituras. Pero eso se tiene que volver una realidad constante en nuestras vidas. No podemos andar repitiendo, ¿no?, que amamos a nuestras esposas cuando realmente no lo hacemos. Y el amor tiene muchas aristas. Existe el respeto, existe también, ¿por qué no?, una sujeción con mi esposa. Pero lo más relevante es que nosotros amemos verdaderamente a nuestras esposas. Es que, hermanos, la razón por la cual usted debe vivir una vida piadosa es porque usted está moldeando ante su familia cómo es Dios Todopoderoso y cómo es el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11:3, Pablo dijo, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Es que aquí no existe ninguna disputa, hermanos, en cuanto a la primera proposición, ¿no? Cristo es la cabeza de todo hombre y sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el hombre es la cabeza del hogar. Y siguiendo ese principio, nosotros debemos de comportarnos como Cristo. Y si usted quiere comportarse como Cristo, ¿a dónde debe ir? A la palabra. Porque ahí se registró de cómo Cristo vino a este mundo con un propósito de sacrificio, a entregarse a sí mismo para salvar a hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Ese sentido de sacrificio que hizo Cristo es lo que Dios nos demanda, que tengamos ese sacrificio para con nuestra esposa, para con nuestra familia. Así es que hay mucho trabajo por hacer, hermanos. Y si en caso hasta ahora no hemos sido conscientes del gran compromiso y de ese sacrificio que debemos de tener por nuestra familia, empecemos ya. Miren, en Estados Unidos, la tercera parte de niños, 1/3 de los niños, no viven con sus padres biológicos. Una sociedad que fue prácticamente construida, una nación que fue edificada con familias firmes, porque fueron estos ingleses que llegaron a Estados Unidos, eran cristianos. Y esta nación se hizo fuerte porque tenían familias fuertes, con principios, con valores bíblicos. Pero hoy en día es una nación que se está desboronando y porque tiene una sociedad perdida en vicios. Como les decía, 1/3 de los niños no vive con sus padres biológicos o viven con la abuela, y pasa aquí también en el Perú. Hay padres que se desentienden de los chicos, de los niños,
y los dejan viviendo con tíos, los dejan viviendo con los abuelos. Y ese es un gran daño que estamos haciendo a esta sociedad. Se dice que desde 1920 la tasa de divorcio en los Estados Unidos a la actualidad ha crecido en 1.450%. La cantidad de divorcios, hermanos, que hay hoy en día. En un país del primer mundo que se edificó con familias cristianas firmes, hoy es un país que vive en medio de jóvenes que se están perdiendo, que viven una vida de lujuria, de placeres carnales, sin medida y sin escrúpulos, hermanos. Ustedes los pueden ver, no solamente en las noticias, en las redes sociales. Y es lamentable, ¿no? Para que una nación se construya fuerte, necesita de familias firmes. Y las familias firmes necesitan de líderes firmes. Y esos líderes somos nosotros, los padres, los llamados a llevar a nuestra familia liderazgos conforme a lo que Dios nos muestra en su palabra. Así es que cuando usted tenga un problema, porque existen problemas y dificultades en el matrimonio, no abandone sus responsabilidades. A veces el matrimonio tiende a ser un poco rutinario. A veces ya no es divertido, ¿no? Pero permanezca ahí. Pídale a Dios que nuevamente vuelva a sentir ese fuego de querer amar como en la primera vez amó a su esposa. Cuando en la crianza de nuestros hijos haya dificultades porque hay chicos rebeldes, usted no desista, usted persevere. A veces hay chicos que no quieren venir a la iglesia, pero su responsabilidad es traerlos a la iglesia. Su responsabilidad es instruirlos en la palabra. Mientras que esté bajo su responsabilidad, usted tiene que cumplir con ello. Porque el único que cambia corazones, hermanos, es Dios. ¿Sí? Lo que podemos hacer es orar por ellos de forma constante, permanente, sin desmayar. Y cuando haya hijos que nos puedan decepcionar, hermanos, tenemos que ayudarlos a ponerse de pie. Cuando sus esposas por ahí tenga altibajos emocionales, hay que soportarlos. Y cuando usted al final del juego ya no queda más tiempo, manténgase a dar otro pase, ahí pendiente de lo que pueda hacer. Sea el hombre de casa, sea el hombre fiel, no desista. Así como permaneció Cristo en la cruz. Porque Cristo, en su autoridad divina, pudo no haber ido a la cruz. Pudo haber pedido a una legión de ángeles que viniera a rescatarlos. Pudo haber no sido crucificado, porque tenía el poder no hacerlo. Pero Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. De la misma manera, un padre, un hombre, un verdadero hombre, debería de tener ese amor sacrificial para con su familia. Y otra característica también importante es el trabajo fructífero. En Salmo 128, 2, 3 nos dice: cuando comience el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El plan de Dios para el hombre es proveer de su familia. Así es que es importante que nosotros tengamos conceptualizado eso, porque hoy en día las cosas están cambiando. En Génesis
3:19, Dios le dijo a Adán: comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Nadie dijo que sería fácil. Trabajar es duro y vamos a soportar algunas dificultades. Por esta razón es que Dios le dio al hombre condiciones físicas diferentes. En Tito, capítulo 2, versículo del 4 al 5, dice: deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es que esto es una característica, hermanos, de un verdadero hombre. Un hombre que provee a su hogar, pero también mujeres que estén sujetas a sus maridos como la ayuda idónea. En 1 Timoteo 5:8 también nos recalca esta característica. Dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestra responsabilidad, ser proveedores. Pero no proveedores solamente de cosas materiales. También es necesario proveerles de cosas emocionales, de tiempo de calidad a nuestros hijos, a nuestras esposas. ¿Cuántos de nosotros no salimos con nuestras esposas? Porque nos ata de repente la responsabilidad de los hijos. Es necesario que también tengamos tiempo de compartir con nuestras esposas. Tiempo de calidad con ellas. Otra de las características de un verdadero hombre es que lleva a su familia a la adoración a Dios. En el mismo Salmo 128, en versículo 4 o 5, dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Un hombre que busca la bendición de Dios llega a ser la bendición para su familia. Como lo decía hace poco, una verdadera nación, una nación fuerte, se forma bajo familias firmes y fuertes. Y los líderes, las cabezas de los hogares, somos los que tenemos que llevar familias firmes. Y lo vamos a lograr cuando nosotros llevemos a nuestra familia a la adoración a Dios. En muchas oportunidades hemos hablado de los devocionales familiares, hemos hablado de los altares familiares que debemos tener con nuestra familia. Y a veces por causa de tiempo, porque no coincidimos, ¿no? A veces nos es difícil hacerlos. Por eso que es muy recomendable hacerlo cuando desde pequeños todavía nos podemos cobijar y lo podemos todavía mantener, digamos, en grupo a nuestros hijos, porque ya de grande va a ser un poco difícil, ¿no? Enseñémoslos desde muy temprana edad a buscar de Dios, a adorar a Dios en familia. Y el último, una de las características también de este hombre verdadero es que va a llevar o verá una riqueza futura. ¿Pero de qué riqueza estamos hablando? No estamos hablando de riqueza material, no estamos hablando de que ese hombre verdadero pues obtendrá una casa grande, espaciosa, ¿no? La casa de los sueños, ni cosa alguna, digamos, de repente un automóvil o cosas por el estilo, ¿no? No se trata de eso. La verdadera riqueza que verá un hombre en el futuro es poder lograr una vida eterna con su familia. Eso es la riqueza que nosotros debemos de anhelar, de llevar
a nuestros hijos, a nuestra esposa, al convencimiento de que tenemos una vida con Dios en un tiempo no lejano. En Salmos 78, versículos 5 al 7, nos dice: el Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran, para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran a Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos. ¿Cómo se transmite la fe de un padre a los hijos? Ya lo dice el salmista. Se transmite de generación en generación, a través de las Escrituras, de la palabra de Dios. Esa es la verdadera riqueza a la cual nosotros debemos aspirar como padres. Hermanos, estamos llamados a ser líderes de nuestros hogares. Actualmente es lo que adolece una sociedad de líderes, de verdaderos hombres, hombres que ponen su confianza en Dios, hombres que ayudan y dan soporte a sus esposas, que aman a sus esposas, hombres piadosos, amorosos. Y aunque parezca increíble, la iglesia está siendo afectada por estas tendencias maliciosas del mundo. Y que no permitamos que eso pueda carcomer nuestra vida familiar. Que Dios nos ayude, que Dios pueda bendecirnos, que Dios nos ayude a limpiar nuestras mentes, nuestros corazones, de poder tener una visión mejor en las Escrituras, de estas promesas, de estos principios maravillosos que Dios nos ha dado. Hagamos el esfuerzo, hermanos. Tenemos un llamado de Dios, tenemos una gran responsabilidad y esperemos que con la ayuda de Dios lo podamos lograr. Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, agradecidos estamos en esta noche porque tú nos has hablado en una gran responsabilidad que tenemos como padres. En especial al padre de familia, cabeza de hogar, que tiene que asumir un liderazgo, que no solamente pueda proveer de cosas materiales a su familia, sino también de cosas espirituales, cosas que vivirán en nuestros hijos permanentemente. Que lo llevemos, Señor, a poder glorificarte a ti y enseñar, Señor, que tú eres fiel. Gracias, Señor, te damos por aquellas bendiciones que recibimos de parte tuya, aún sin merecerlo, Señor. Tenemos un trabajo arduo, difícil, Señor, porque hay un mundo, Señor, afuera que dice todo lo contrario. Te pedimos que tú puedas, Señor, hacernos entender de la verdad de tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Te pedimos todo esto. Amén. Amén, hermano.